Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Les saluda su Miss Eileen Coronel. El día de hoy tenemos un tema que nos ayudará a reconocer partes de una oración. ¿Sí? Este tema es el siguiente. Recuérdenlo, por favor. El sujeto y sus clases. ¿Cuál es nuestro propósito aquí el día de hoy? Conocer y diferenciar las clases de sujeto que hay. Vamos a comenzar primero viendo qué cosa es el sujeto. El sujeto de la oración es la persona, animal o cosa que se dice en la oración. Siempre concuerda en número, es decir, plural y singular, y en persona, primera persona, segunda persona y tercera persona. Con el verbo, es decir, con el núcleo del predicado. Por lo tanto, para determinar cuál es el sujeto de una oración, debemos partir por ubicar nuestro verbo principal. ¿Sí? Entonces no nos vayamos a olvidar de eso. Recuerden que antes del verbo va el sujeto. ¿Cómo reconocemos al sujeto? Vamos a hacernos las siguientes preguntas. ¿Quién? Más el verbo si queremos ver a una persona. ¿Quiénes? Más el verbo si queremos decir varias personas. ¿O qué? Si es que es para alguna cosa. Por ejemplo, Luisa practica matemáticas todas las noches. Preguntamos, ¿quién practica matemática todas las noches? La respuesta va a ser Luisa. Entonces, Luisa es nuestro sujeto. Veamos, el núcleo del sujeto siempre es el sustantivo o el pronombre. Por ejemplo, los visitantes retornaron a Lima. ¿Cuál es el sujeto? Los visitantes. ¿Cuál es el núcleo? Visitantes. La siguiente oración, nosotros trabajamos arduamente. ¿Cuál es el sujeto? Nosotros. ¿Y cuál es el núcleo del sujeto? Es nosotros, porque es un pronombre. No nos vayamos a olvidar de esto, por favor. El núcleo siempre será un sustantivo o un pronombre. ¿Cuáles son los tipos de sujeto? Veamos que hay dos. El sujeto expreso y el sujeto tácito. Dentro del expreso, es decir, cuando el sujeto está presente, tenemos el sujeto simple y el sujeto compuesto. El sujeto simple es aquel que solo tiene un núcleo. Un núcleo. Por ejemplo, Luz viajó a Santiago. Un núcleo, Luz. Sujeto compuesto es aquel que tiene más de un núcleo. Luz y José, dos, viajaron a Santiago. Entonces, allí tenemos dos. Entonces, es un sujeto compuesto. No nos vayamos a olvidar de esto, por favor. El sujeto tácito es cuando el sujeto está ausente, pero se sobreentiende. Por ejemplo, iré a Santiago. Yo iré a Santiago. No está ese yo, pero se sobreentiende. Iré a Santiago. ¿Qué nos falta ahí? Yo. Ahí está el sujeto tácito. Partes del sujeto. Tenemos los modificadores y el núcleo. Ya hemos visto que el núcleo es la palabra más importante. ¿Sí? ¿Cuáles son los modificadores? Van a ser directos o indirectos. Los directos son los que acompañan al núcleo directamente y los indirectos son los que acompañan al núcleo a través de un enlace o preposición. Vamos a ver más adelante de qué se trata esto. Modificadores del sujeto, justo lo que estábamos viendo. Modificador directo puede ser un adjetivo o un determinante. Por ejemplo, los turistas nacionales visitaron la región. Turistas es nuestro núcleo del sujeto. Los es un determinante, entonces va a ser nuestro modificador directo. Recordemos que ya hemos visto antes los determinantes. Y nacionales es un adjetivo, entonces ahí tenemos dos modificadores directos que acompañan a nuestro núcleo del sujeto. Ahora, un modificador indirecto es el conjunto de palabras unidas al núcleo por medio de preposiciones. Por ejemplo, los habitantes de Iquitos celebraron la fiesta. Vemos aquí, identificamos que el verbo es celebramos, celebraron. El sujeto es los habitantes de Iquitos. Aquí tenemos que habitantes es nuestro núcleo de sujeto. Como aquí tenemos un determinante que es los, entonces es nuestro modificador directo. Pero aquí viene el indirecto, de Iquitos, acompañado por una preposición, de Iquitos. Este de Iquitos es nuestro modificador indirecto.
Otro modificador es la aposición. La aposición es la palabra o conjunto de palabras que nombran nuevamente al núcleo y siempre va entre comillas. Por ejemplo, no entre comillas, perdón, entre comas. Ejemplo, Saúl, coma, reportero nacional, coma, visitó Cuelap. Este Saúl es lo mismo que un reportero nacional, solo que está diciendo a la persona. Esto de aquí, lo que va entre comas, es una aposición. No nos vayamos a olvidar. Por ejemplo, Miguel Grau, el caballero de los mares, ganó la batalla. Entonces ya tenemos Miguel Grau y el caballero de los mares es una aposición. ¿Sí, mis estudiantes? Entonces, espero que esta clase les haya gustado. Es una clase muy fácil para todos ustedes y sé sin duda de que vamos a poder hacer los ejercicios de la mejor manera. Sigan teniendo un excelente día, mis estudiantes, y nos vemos en nuestra próxima clase.